Mira ese punto negro reptando por la esquina del techo del baño. Te lo enjuagas, vuelve. Le echas blanqueador, vuelve más oscuro. Gastes $300 en un deshumidificador, sigues escuchando el mismo sonido de la humedad empapando la madera cada vez que abres la regadera. Y sabes exactamente cuál es el ángulo, porque siempre aparece en el mismo rincón, como si tu casa tuviera un contrato secreto con el moho. Ahora imagínate esto: un hilo de cobre, más fino que un bolígrafo, colocado una sola vez, y desde ese momento, durante el resto de tu vida, tu casa se vuelve invisible para el moho. Sin químicos, sin máquinas roncando en la esquina, sin filtros que cambias cada mes. Describe mágico y luego revisa si todavía usas esa palabra. Porque esto no es magia, es una idea tan simple que se escondió bajo el peso de todo lo que se vendió para disfrazarla. Desde hace siglos, el cobre ha sido el gran silencioso de la lucha contra microbios. Civilizaciones antiguas lo usaban para esterilizar el agua, no por teoría, sino por pura práctica. Lo ponían dentro de los recipientes y el agua se volvía más segura, más limpia, más viva. Los estudios modernos solo confirman lo que ellos ya sabían. El cobre rompe la estructura de las bacterias, interrumpe su metabolismo y desactiva hongos y virus en contacto directo. Es un metal que, por su naturaleza, no solo existe, sino que actúa. E imagina que, en vez de cloro en una botella, ese cobre actuara en tus paredes, en el aire, en el rincón que siempre te gana. No como un remedio puntual, sino como un sistema entero debajo de tu casa. En las granjas de ciertas comunidades rurales, donde la vida se mide en generaciones y no en minutos, hay algo que nunca se escribió en los manuales modernos: casas de madera vieja, con suelos de piedra, con techos que han visto pasar más inviernos de los que tú podrías contar, y sin embargo, silenciosamente, secas. No hay ese olor a humedad ni esas manchas que se alimentan del miedo, y allí, casi escondido bajo el zócalo, va un alambre de cobre, fino, discreto, conectado a una varilla clavada en la tierra. Ese hilo no hace luz, no produce ruido, no tiene botones, simplemente cruza la casa, baja hasta el suelo y se hunde en la oscuridad del terreno, y sin que casi nadie lo note, transforma por completo el ambiente dentro. Lo que está ocurriendo allí es una física sencilla, casi invisible. El moho no llega por azar. Las esporas vuelan y se posan en lugares donde la superficie está ligeramente cargada, donde la humedad se acumula y la electricidad se queda atrapada en la pared. Es como si en el rincón de tu baño la física misma dibujara una alfombra roja para que el moho se siente. Pero cuando el cobre entra en juego, cambia las reglas. El alambre, al ser conectado a la tierra, se vuelve un canal, un drenaje que saca esa carga eléctrica de la pared. La superficie se neutraliza. La espora llega, pero ya no encuentra el imán que la atraía. El moho simplemente se queda sin destino. No se matan ruidosamente, se desactivan en silencio. Imagina que en lugar de gastar cada mes en productos que te dicen te protegen, hubiera un solo día en el que tú, literalmente, reprogramas la física de tu casa. Un fin de semana, un viaje a la ferretería, un alambre, una varilla de cobre, una abrazadera de bronce. No toca tu instalación eléctrica, no requiere permisos, no entra en conflicto con nada. Solo se integra como un detalle oculto, como una costumbre antigua que nunca se permitió morir del todo. Colocas el alambre por el zócalo, cerca de la pared donde el moho se atreve a volver, y luego lo haces atravesar el muro, bajar hasta el exterior, y clavas la varilla de cobre en la tierra lo más cerca de la fundación que puedas. El alambre se une a la varilla, y a partir de ese momento deja de ser solo un hilo de metal, se convierte en el sistema de drenaje invisible de la electricidad de tu casa. El moho empieza a morir en las primeras semanas, pero no lo verás como un espectáculo. No habrá humo, ni sonidos, ni avisos en la pantalla. Simplemente dejarás de encontrar manchas nuevas. El mismo rinconcito que parecía declarar guerra cada año se quedará tranquilo. Las paredes absorberán humedad, sí, pero sin esa carga eléctrica que mantenía el moho en pie. El aire se sentirá más limpio, no porque alguien lo haya filtrado, sino porque el ambiente dejó de ser un campo de atracción para las esporas. Y en lugar de estar en el negocio de la guerra, tú estarás en el de la prevención silenciosa. Pero hay un detalle más profundo aún, algo que no se suele mencionar. Las casas construidas antes de la tormenta de la modernidad, con madera vieja, lenta, llena de resinas naturales, no son solo objetos estéticos. Son estructuras que tienen una conexión con la tierra que no se puede copiar con materiales industriales. Esa madera, con su densidad, con su historia, actúa como un amplificador para el sistema de cobre. Cada clavo, cada tornillo, cada tablón se convierte en un conductor que distribuye la corriente de neutralización a lo largo de toda la pared. Es como si, en lugar de una sola línea de defensa, tu casa tuviera un ejército entero trabajando en silencio. Por eso, precisamente, las casas antiguas responden mejor a este tipo de soluciones. No son el problema, son la base ideal para que ellas funcionen. Y mientras la industria moderna te vende discursos de tecnología y eficiencia, lo que muchas veces se muestra es justamente lo opuesto. Las casas nuevas, con madera seca, con paneles sintéticos, con plásticos y barreras que se supone que evitan la humedad,
se convierten en trampas perfectas. La humedad se queda atrapada, las cargas se acumulan y el moho encuentra su reino. Pero sin que nadie lo diga, el sistema se adapta. Más productos, más filtros, más servicios. La casa se vuelve un negocio recurrente y tú, el cliente perpetuo. No se trata de maldad, se trata de diseño. Diseño de un sistema que no se beneficia de soluciones simples y únicas, sino de problemas que se repiten para justificar algo más. Ahora, imagina que la solución que te han ocultado es precisamente la que más sentido tiene. Un hilo de cobre, una varilla de metal clavada en la tierra, unos pocos metros de alambre que conectan tu casa con la naturaleza. No es un producto, es un principio. El cobre no es un químico, es un neutralizador. El suelo no es un simple terreno, es un sumidero. La madera no es solo un objeto, es un canal. Y cuando todo se une, se produce algo que no puedes ver, pero sí puedes sentir. Piensa en el costo real de tu guerra contra el moho. Las botellas de blanqueador, los productos antimoho que llenan los estantes, los purificadores que se encienden y se apagan, las consultas con especialistas, las visitas de los técnicos. Todo eso suma mucho más que un simple alambre, y sin embargo, el alambre dura décadas. Su vida útil no está limitada por la fecha de caducidad de un producto, sino por la duración de tu propia casa. Una inversión mínima, una sola vez, que se despliega en el tiempo, y cuando miras hacia el rincón de tu baño, el rincón que te ha estado desafiando durante años, el rincón que parecía decidido a demostrarte que algunas batallas no se pueden ganar, piensa en esto. El verdadero enemigo no es el moho. El enemigo es el sistema que te vendió la idea de que no existía solución, de que solo podías contener, nunca eliminar, que el precio de la limpieza era un costo recurrente, no un pago único. Pero aquí, en este hilo de cobre, en esta varilla clavada en la tierra, en este sistema de drenaje silencioso, hay una rebelión, una manera de devolverle el poder a la casa, de hacer que el hogar se vuelva otra vez un refugio, no una batalla. Así que, si quieres, imagíname a tu lado, no como un vendedor, sino como un observador de lo que la historia se ha encargado de esconder. Te muestro el camino hacia la solución, hacia la libertad de no depender más de botellas y máquinas, y te invito a que me digas en la caja de comentarios qué rincón de tu casa ha sido el más rebelde. ¿El baño, con sus manchas que no admiten tregua? ¿El sótano, con su olor a humedad que nunca se va? ¿O esa esquina inexplicable donde el moho aparece sin que nadie lo entienda? Sé honesto. Escribe tu historia, porque aquí cada palabra es un paso hacia la recuperación de ese conocimiento robado. Y si este tipo de soluciones te resuena, suscríbete, no para que te venda más historias, sino para que, juntos, sigamos recuperando las ideas que se han mantenido en sombras. Porque cada vez que alguien descubre esta técnica, cada vez que alguien coloca un alambre de cobre en su casa, cada vez que alguien se vuelve invisible para el moho, se rompe un poco la narrativa del sistema. No necesitas una revolución ruidosa, necesitas un hilo de cobre, una varilla de tierra y la decisión de dejar de pagar por lo que nunca debió convertirse en deuda. Y mientras tú decides, el moho sigue esperando en ese rincón. Pero esta vez ya no tiene el monólogo. Esta vez tú también tienes una historia que contar. Y cuando el moho se vuelve un hábito, algo que ya no te sorprende sino que te condena, es justo ahí donde más poderoso aparece el silencio del alambre de cobre. Porque no se trata de tapar, de ocultar, de colorear la mancha con pintura antimoho 2 veces al año. Se trata de cambiar la relación entre tu casa y la humedad. De romper ese patrón donde tú limpias, el moho vuelve, tú vuelves a limpiar, y el ciclo se repite hasta que te acostumbras a vivir en una guerra pequeña, constante, invisible. Piensa en todas las veces que te has parado debajo de la regadera, viendo cómo el vapor se pega al techo, se desliza por las esquinas, se instala en la lechada de las baldosas. Ese vapor no es solo agua, es un aviso. Es la física trabajando en tu contra, condensándose en superficies frías, buscando fisuras, juntas, grietas diminutas donde meterse. El moho llega después, pero no es el primero. Primero está la humedad, luego la condensación, luego la carga eléctrica atrapada en la pared, y solo entonces, como si hubiera leído un aviso de oportunidad, el moho se asienta. No es maldad, es biología. Pero la biología también puede ser manipulada, no con químicos que te obligan a ventilarte como si estuvieras en un laboratorio, sino con principios físicos que ya estaban ahí y que se dejaron enterrar. El alambre de cobre, cuando se conecta correctamente a la tierra, se convierte en el escape que tu casa nunca supo que necesitaba. Cada vez que la humedad sube y la carga eléctrica comienza a crearse, el cobre la drena, la envía hacia abajo, hacia afuera, hacia un lugar donde la espora no puede sentarse. Es como si en el rincón de tu baño hubiera un campo magnético que desapareciera literalmente. El moho sigue llegando, pero ya no encuentra asiento. El sistema moderno no te vende solución, te vende mantenimiento. Te vende la idea de que el moho es una condición, no una consecuencia. Y mientras tú vas acumulando botellas, filtros, productos especializados, otras casas, más antiguas, más simples, siguen secas, no porque estén mejor construidas, sino porque mantienen una conexión con la tierra que la arquitectura moderna borró. Madera, suelo, clavos, anclajes de hierro,
Todo eso se convierte en un circuito si alguien lo sabe aprovechar. Y el cobre, con su conductividad natural, con su capacidad de interactuar con la tierra, es el catalizador perfecto. La ventaja de este método es que no depende de tu disciplina. No es como limpiar cada semana, ventilar después de la ducha, no dejar la toalla mojada. Esas cosas siguen siendo buenas, pero no cambian la raíz. Lo que cambia es la manera en que tu casa maneja la humedad a nivel eléctrico, a nivel físico. Una vez instalado el alambre, el sistema trabaja por ti, incluso cuando no estás pensando en él. Incluso cuando te olvidas de que existe, ese es el tipo de solución que el sistema comercial no quiere que valores. Una inversión única, una instalación simple, un efecto que dura décadas. Y ahora, si quieres llevarlo aún más lejos, imagínalo con un matiz extra. En vez de solo el cobre desnudo, rodeando cada pocos centímetros el alambre, pequeños paquetes de carbón vegetal hecho de corteza de roble, ligeramente quemada, cargada de poros microscópicos. Ese carbón, denso y oscuro, se vuelve un imán para las partículas del aire. No solo neutraliza el moho por la carga eléctrica, sino que absorbe las esporas, las partículas, todo lo que flota. Es como si tu casa tuviera un filtro biológico pasivo que nunca se queda tan sin aire, porque es el aire el que lo atraviesa. Este sistema no es complicado, no requiere un PhD, ni un ingeniero, ni un técnico. Requiere un par de herramientas básicas, un poco de tiempo, y la decisión de dejar de aceptar que tu casa tiene que vivir en una guerra silenciosa. No necesitas cambiar el techo, no necesitas abrir paredes, no necesitas pedir permiso. Solo necesitas reconocer que el moho no es un misterio, es una respuesta, y que tú, como dueño de tu casa, puedes darle una nueva respuesta. Y cuando el primer fin de semana de verano llegue y tú entres a tu baño y notes que el aire se siente más ligero, que el moho no se ha vuelto a asomar, que la esquina antes rebelde ahora solo muestra humedad, pero sin colonias, sin manchas, sin olor, entonces comprenderás algo. No es solo que el cobre haya funcionado, es que el sistema que te vendió caos y mantenimiento ahora queda desnudo. Y tú, con tu alambre, con tu decisión, acabas de recuperar un pedazo de conocimiento que se había enterrado. Cada vez que alguien pregunta, ¿por qué mi casa sigue teniendo moho? La respuesta es simple, porque nunca se ha permitido que el sistema cambie, pero ahora sí. Ahora hay un hilo, un camino, una línea que puedes seguir, y si decides hacerlo, el moho no desaparecerá por arte de magia, desaparecerá porque ya no hay un lugar para él. Escribe tu historia, sin tabú. ¿Qué rincón de tu casa ha sido el más testarudo? ¿Dónde el moho se ha erigido como rey de tu guerra? Comparte tu experiencia, porque cada historia, cada instalación, cada casa que vuelve a sentirse seca, es un paso más hacia la reconquista de un conocimiento que nunca debió ser solo un secreto de otros. Y si quieres, suscríbete, no para que te venda sueños, sino para que juntos sigamos recuperando lo que fue ocultado, porque al final el moho no es el problema, es el síntoma de un sistema que no se beneficia de la sencillez, pero tú, con tu alambre, con tu tierra, con tu decisión, puedes convertirte en el anticuerpo silencioso de tu propia casa. Y cuando te paras frente a ese rincón, cuando ya ni siquiera te sorprende ver volver el moho, cuando tu casa parece dibujar un contrato silencioso con la humedad, es justo ahí donde el alambre de cobre deja de ser un experimento y se convierte en un acto de rebeldía, porque no estás solo intentando limpiar una mancha, estás rompiendo un trato tácito entre tu vivienda y la humedad, estás cambiando las reglas del juego. Piensa en toda la vida que has pasado defendiendo territorios pequeños, el techo del baño, la esquina del sótano, la pared norte que siempre se empaña antes que las demás. Son frentes como pequeñas fortalezas donde el moho se ha instalado, ha plantado su bandera, y tú has respondido con esponjas, cepillos, productos en aerosol, purificadores que giran sobre sí mismos dispersando aire, que en el fondo no cambia nada. Y cada vez que gana el moho, el sistema se refuerza. No te sientas culpable, siente la máquina, porque no es un problema doméstico, es un modelo de negocio. El alambre de cobre, cuando lo conectas a una varilla clavada en la tierra, no se convierte en una serpiente mágica que se traga el moho, se convierte en un puente entre el mundo de la humedad, la carga eléctrica atrapada en las paredes, y el mundo que la recibe, la tierra. Ese puente neutraliza lo que antes quedaba atrapado en la superficie. La pared deja de actuar como un pequeño imán para las esporas. El moho sigue llegando, sigue flotando, pero ya no encuentra un campo de fuerza que lo ate. La física cambia, el ambiente se reinicia, y lo más poderoso es que no depende de que tú lo recuerdes. No es como limpiar una vez por semana, ventilar después de la ducha, no dejar la toalla mojada. Son cosas que, aunque ayudan, siguen interpretando el moho como un problema de higiene, no de arquitectura. Este sistema actúa como un fondo silencioso. La primera vez que entres y notes que el rincón está seco, que la condensación sigue, pero no se convierte en colonia, sentirás como si tu casa hubiera aprendido a respirar de nuevo. No será un milagro, será la consecuencia de una decisión física, simple, clara, e imagínalo ampliado. No solo el baño, no solo el sótano, imagínalo corriendo por la base de la pared, pasando por la habitación donde el aire se siente más denso, por la esquina donde el moho se atrevió más que en cualquier otro lugar.
El cobre se vuelve un sistema único, una red invisible que se extiende por la casa entera. No es un parche, es un sistema, y cada metro que avanza, el poder de la humedad se ve limitado. Si quieres llevarlo aún más allá, piensa en el carbón vegetal hecho de corteza de roble. No es un invento moderno, es un conocimiento antiguo que ya nadie recuerda. La corteza de roble, quemada lentamente, se convierte en una masa porosa, densa, que se vuelve una especie de filtro biológico cuando la envuelves en pequeños paquetes de tela y la colocas a lo largo del alambre, cada unos pocos centímetros. No solo se conecta con el sistema, se amplifica, ese carbón absorbe partículas, captura esporas, neutraliza lo que flota en el aire. Ya no es solo un sistema pasivo, es un sistema que actúa y a medida que el moho desaparece, la casa se vuelve diferente, no solo físicamente, sino psicológicamente. Porque cada vez que entras y notas que el ambiente se siente más limpio, más ligero, más saludable, reconoces que el problema no era tu casa, era el sistema que te vendió la idea de que tu casa estaba condenada. El moho no era un defecto, era un testigo, y ahora tú, con tu alambre, con tu decisión, estás cambiando el testigo. Estás diciendo que existen soluciones que no se basan en químicos, ni en máquinas que suenan, ni en marketing inteligente. Estás diciendo que el conocimiento que se ha perdido no está sepultado, solo dormido. Y que cada vez que alguien lo despierta, el sistema pierde un poco de poder. Así que si quieres, imagínate esto. Dentro de unos meses, entras a tu baño y el moho ha desaparecido. No te preguntas si es un truco, no te preguntas si es suerte. Sabes que el sistema funciona y cuando alguien te pregunte cómo, podrás contar. No solo la historia, sino la prueba. Y si quieres ir más lejos aún, comparte tu experiencia. Escribe qué rincón de tu casa fue el más testarudo, qué pared se niega a rendirse, qué esquina se revela cada vez que tiras de la toalla. No guardes tu historia, comparte tu historia, porque cada vez que alguien lo hace, el moho pierde un poco más de poder. Suscríbete si quieres seguir descubriendo este tipo de conocimientos, no para que te vendan más, sino para que junto con otros sigas recuperando lo que fue ocultado. Porque el moho no es el problema, es el síntoma. Y tú, con tu alambre, con tu decisión, con tu acción, ya no eres solo un dueño de casa, eres el guardián de un sistema que se vuelve invisible para el moho. Ahora imagínate entrar en tu casa después de varias semanas, varias lluvias, varias temporadas de alta humedad y sentir que el aire que respiras no es el mismo. No huele a cloro, ni a ambientador, ni a ningún producto que intenta enmascarar el olor de lo que nunca se ha resuelto. Huele a espacio limpio, liviano, como si tu casa hubiera dejado de sudar. Ese es el efecto silencioso del alambre de cobre. No grita, no avisa, simplemente deja de pagarle renta al moho. El moho tiene una costumbre. No se instala en la porcelana seca, ni en el vidrio limpio, ni en la parte más alta de la pared. Se clava justo en la línea donde la humedad se detiene, donde la temperatura cae, donde la carga eléctrica se queda atrapada en la pintura, en la lechada, en la madera. Allí, en ese punto exacto, se convierte en maestro. Y tú, sin saberlo, has estado limpiándole el trono cada vez que entras con un cepillo en la mano, pero cuando el sistema de cobre se activa, ese punto deja de ser un trono, deja de ser un imán, deja de ser un lugar. El cobre no es un cualquiera entre los metales. Es uno de los mejores conductores que existen y también uno de los más generosos en sus propiedades antimicrobianas. Siempre ha estado ahí en la historia de la humanidad, silencioso, eficaz, olvidado. Las civilizaciones antiguas lo usaban en tuberías, en recipientes, en herramientas, porque notaban que donde el cobre estaba presente, las cosas se mantenían más limpias, más sanas, más vivas. No lo explicaban como un laboratorio, lo vivían como resultado. Y hoy, en vez de verlo como un aliado, lo vemos como un material más, como un conducto para la electricidad, nunca para la salud del hogar. Pero cuando lo conectas a la tierra, cuando lo haces fluir desde la base de la pared hasta el suelo, hasta el corazón de la tierra, dejas de usarlo como decorador de circuitos y lo conviertes en un sistema de drenaje biológico. No drena agua, drena carga, drena esa electricidad estática que se acumula, esa pequeña tensión que la humedad necesita para anclar las esporas. Y cuando esa carga se va, el moho se queda sin llave. La puerta sigue abierta, pero el mecanismo no funciona. Es como si tu casa hubiera tenido un sistema de ventilación secreto, invisible, que solo se activaba cuando el cobre se conectaba. Y ese sistema no empuja aire, simplemente absorbe la condición que hace posible el crecimiento. No es un purificador, es un interruptor que cambia el ambiente desde adentro, sin que tú lo notes hasta que ya está hecho. Y cuando el moho desaparece, no solo cambia la pared, cambia tu forma de ver el hogar, dejas de sentir que vives en una batalla constante, donde el enemigo siempre vuelve. Dejas de ver tu casa como un objeto vulnerable y empiezas a verla como un sistema que puede ser reprogramado. Ese simple cambio de perspectiva es gigantesco. Ya no eres solo quien limpia, eres quien diseña el entorno. Imagínate que en tu próximo otoño, cuando todos en tu barrio hablen del moho, de la humedad, de los problemas en los baños, tú puedas decir sin alarde que en tu casa eso ya no pasa. No por milagro, no por suerte, sino porque instalaste un sistema que no depende de promociones, ni de consultas, ni de aparatos que prometen y no cumplen. Ese orgullo silencioso es más poderoso que cualquier publicidad. Y cuando alguien te pregunte cómo lo hiciste,
No tendrás que recitar una lista de productos. Solo tendrás que mostrar el alambre, la varilla, la toma de tierra y contar la historia de cómo el moho se fue apagando. Esa historia, sencilla, sin complicaciones, sin tecnicismos raros, será el antídoto contra todo el ruido que la industria ha creado, porque el moho no es solo un problema doméstico, es un símbolo, el símbolo de un sistema que se beneficia de la caída constante, que se alimenta del mantenimiento infinito, que vende la idea de que el conflicto es permanente. Instalar un alambre de cobre es como decir en voz baja que el conflicto no tiene por qué ser permanente, que hay soluciones simples que han existido desde siempre, que solo necesitan que alguien se atreva a usarlas. Y tú, con ese alambre, te conviertes en ese alguien, no como un héroe, sino como un descubridor. Alguien que se da cuenta de que el problema no es la humedad, sino la forma en que se maneja, y que el moho no es el enemigo, es el resultado de un desequilibrio. Así que cuando el próximo fin de semana llegue, cuando la lluvia golpee las ventanas y el vapor se acumule en el techo del baño, no te preocupes por lo que verás. Preocúpate por lo que sentirás, porque el moho no será un invitado, será un recuerdo. Y tu casa, por fin, será un refugio, no un campo de batalla. Y si quieres, comparte tu historia. Cuéntanos qué fue lo que más te sorprendió, qué rincón se rindió primero, qué pared se mantuvo más rebelde. Y suscríbete si quieres seguir descubriendo más de estos secretos robados. Porque el moho no es el final, es el inicio de un cambio.